otro accidente inmediato que es la rotura o ruptura de la aguja en el interior de los tejidos. Doctora, disculpe, Sí, perdón. ¿quién eres? Otra vez me distraje, doctora. Es que No, estaba almorzando. no, pues, papito, yo estoy sin almuerzo, tú no puedes estar almorzando, papá. Yo No, almuerzo. es que yo es que lo dejó en mi cuarto y yo No, dije, ah, ya está pues, bien, ¿no? no, qué lindo. Imagínate, tú te pegas el almuerzo y nosotros aquí estamos sin almuerzo. ¿Qué eres tú? No, mamá ni García, doctora, sí va a disculpar, esta mi mamá igual me estaba hablando ahí y me ha hecho distraer. No, pues, papacito, hay que esperar la Sí, hora sí, del almuerzo a las 3. Yo almuerzo a las 3 de la tarde con ustedes. sí, sí, no, doctora, sí le he dicho, no, después le he dicho, le ha dado a mi hermano, le ha dado. Ya, pues, qué lindo, ¿no? Imagínate, ustedes almuerzan, o sea que ustedes ni siquiera saben lo que están pasando clases, más están dedicados al almuerzo. ¿M? No, doctora, es que me lo trajo y yo dije, No, ah, ya está bien, le dije. tienes que esperar, pues, hijito, tienes que esperar Sí, a sí, sí, terminar la doctora. clase. Ya está, Doctorita, entonces, doctora, Sí, ah, es que doctor, perdemos mucho tiempo con estas cosas. doctorita Jimena Cachi me ha notado. Hace ratos mi micrófono no daba. Ay, Dios mío. Sí, estás presente. Gracias, doctorita. A ver, estuvimos hablando de la rotura o ruptura de la aguja. ¿Cuándo se rompe la aguja? Hablamos de los factores. ¿Cuáles son? Primero, como primer factor, no nos vamos a olvidar que es el diagnóstico. Tenemos que tener un diagnóstico clínico, radiográfico. De eso, en realidad, ya no lo debería repetir. Otro factor para que se produzca es la posición paciente-operador. Independientemente de los otros factores que hemos hablado, el estrés, etcétera, del paciente, se siguen aumentando. A esos factores se siguen aumentando lo que les voy a decir, ¿ya? Porque no puedo volver a repetir todos los factores porque voy a perder tiempo miserablemente. Entonces digo aquí, al que a los otros factores anteriores se va a sumar la posición paciente-operador. Yo les hubiese sido muy interesante que les diga que para la posición del paciente, el paciente para el maxilar inferior debe estar a tal lugar, debe estar en tal altura, etcétera. Pero cuando estemos hablando de posiciones, les voy a decir, por esto se puede romper la aguja, ¿listo? Entonces estoy hablando de posición paciente-operador, número 1. La no palpación de los reparos anatómicos, que ya les he hablado de los reparos anatómicos, que los tienen que saber de memoria por orden secuencial, como les he dicho. Tercero, de que nosotros nos hemos ido con la aguja o más arriba o más abajo, pero generalmente nos hemos ido más hacia arriba y nos hemos ido a la inserción de los músculos pterigoideo externo y pterigoideo interno. Entonces, estos músculos, por el dolor, se ha producido una contracción del pterigoideo externo y del pterigoideo interno. Y al ver esa contracción se produce el dolor y el paciente se mueve. Y al moverse el paciente se produce la contracción y la aguja se rompe. Entonces, ¿qué acontece? Si yo estoy utilizando una aguja corta, estoy utilizando una aguja larga, ¿cuánto más o menos? Voy a volver enseguida, se van a dar cuenta y ahí les voy a explicar cuánto más o menos debe ingresar a chocar con el hueso. Quiere decir que como ha habido dolor y ha habido una contracción, existe un movimiento intempestivo del paciente.
y se rompe la aguja. Entonces voy a ir hacia atrás para que ustedes se ubiquen dónde se va a romper la aguja, ¿ya? Ay, caracas. A ver, vamos a ver, esperemos un ratito, ahora vamos a tratar de arreglar, vamos a ir atrás. No puedo ir atrás. Doctorita, disculpe. Doctora, no se le escucha nada. Su micrófono, doctorita, está apagado. Doctora, disculpe, ¿está hablando? Es que creo que su No, micrófono está apagado. ahora, a ver, ¿ahora me escuchan? Ahora sí, doctora. Ya, perfecto, muy bien. Entonces, lo que les decía, a ver, nosotros estamos, si tuviésemos un paciente gordito, probablemente la aguja entraría hasta este nivel, digamos, ¿no?
Pero cuando es una persona más flaquita, por eso la contextura anatómica no es de todos igual, va a variar, varía. Entonces, si yo utilizaría una aguja larga o corta, todo esto se metería hasta aquí adentro. Y lo que pasa es que cuando nosotros hemos llegado a esta parte, lo que les decía, nos hemos ido hasta aquí y hemos tomado aquí estas inserciones, nos hemos ido con la aguja hasta aquí. Entonces vamos a tocar la inserción del músculo pterigoideo interno y del músculo pterigoideo externo. Entonces, como se van a contraer, se produce una contracción y el paciente se mueve. Eso se llama movimiento intempestivo del paciente. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo esta aguja extra larga? Si se rompe, se puede romper a la mitad aquí. Entonces, me da la opción a que yo ese rato pueda pinzar con un hemostato y jalar la aguja en la misma dirección. Pero si tengo una aguja corta o una aguja, peor si es una aguja pediátrica, que jamás se debe hacer un dentario, una troncular siquiera con una aguja pediátrica. La aguja va a llegar hasta aquí adentro, entonces se va a romper a este nivel. Es por esa razón que nosotros utilizamos las agujas extra largas. ¿Me han entendido? ¿Está claro? ¿Hola? Sí, doctora. Ahora, entonces ya saben por qué se utiliza la aguja extra larga. Entonces, se rompe, se fractura la aguja extra larga, se produce. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Ese rato, hacer un pinzamiento y jalar en la misma dirección que hemos colocado la aguja. No podemos cambiar de dirección, porque esa contracción de los músculos es tan fuerte que nosotros vamos a jalar de apenas, es como si nos agarraran ahí, qué cosas, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuáles han sido los factores? Les vuelvo a repetir. Primero, que no hemos tomado en cuenta los reparos anatómicos. Primero, el diagnóstico, que ya saben. Posición paciente-operador. No se han palpado los reparos anatómicos. Que la inyección ha sido demasiado alta y nos hemos ido a los músculos, a la inserción de los músculos pterigoideo externo e interno. Y por el dolor se ha producido la contracción y se ha roto la aguja. Si la aguja se ha roto, como les decía, la mitad, nosotros el tratamiento es de que podemos pinzar y jalar. Pero si se rompió en el origen de la aguja, donde les he mostrado esa parte amarillita, no hay de dónde jalar la aguja. Entonces, ¿qué pasa? Que la aguja, por acción de los músculos, porque los músculos siguen actuando, nunca dejan de moverse. Aunque le digamos, no se mueva, no se mueva, no diga, los músculos siguen moviéndose. Entonces la aguja empieza a moverse a los lugares que menos nosotros podemos imaginar. ¿Cuál sería la situación? ¿Cuál sería la situación de que tendríamos que ingresar a cirugía maxilofacial? Un ratito voy a enchufar, mi batería se está acabando. Ya, ahora sí, ahora sí. Entonces, ¿qué pasa? Aquí la intervención tiene que ser cirugía maxilofacial.
Uy, se perdió, ¿no? Sí, doctorita. Vamos a recuperar. Entero, sí. Gracias, pucha, estamos aquí con 6 problemas con esta computadora. Miércoles. Qué burrera. Qué desgracia, peor cuando uno más quiere hacer las cosas, más. Qué burrera. A ver, vamos a tratar de reprogramar. Qué burrera. A ver, ahora escuchan. Hola. ¿Ven? ¿Ven? Sí, se ve, ¿no? Ya. Entonces, lo que pasa es de que en vano dicen, ¿no? Los profesionales dicen, la aguja está caminando. La aguja no tiene pies para caminar. La aguja se mueve por la acción muscular, por la contracción de los músculos. Les decía que el tratamiento es cirugía maxilofacial. Si se podría, cuando estemos hablando de incisiones, les voy a decir, esta es la incisión para cuando hay una fractura de una aguja. Solamente hasta ahí nada más. Con suerte se puede sacar la aguja. Si no, es entrar. Y esto se tiene que trabajar en quirófano, ¿no? Eso no se trabaja en la facultad. Yo he tenido la suerte de sacar en toda mi vida profesional 2 veces la aguja rota de otros colegas. Una que se había roto hace como unos 7 años atrás y otra que me la llevaron al consultorio y que tuve la suerte de sacar. Y cuando era estudiante, mi docente de cirugía me llamó para que le pueda apoyar como ayudante. Era un joven que es el doctor. Hemos entrado a cirugía como unas 4 veces a quirófano y nunca se pudo sacar la aguja. Entraron, ya después entró otro equipo quirúrgico, un neurocirujano, y la aguja fue a parar a la base del cráneo en un lugar donde era imposible operar. El paciente se fue, era un paciente del Beni, y bueno, son tantos años que no sé qué pasaría con él. Nunca tuvimos referencia de ese paciente que tuve la oportunidad, que fracturó, rompió, otro colega que le derivó, que en paz descanse, que era mi docente, el doctor Edgar Cabrera. Entonces, imagínense, en casi 50 años de ejercicio profesional que voy a cumplir, pues yo he visto 3 fracturas de aguja, 2 que las he solucionado, gracias a Dios. La otra que estuve de ayudante que nunca pudimos, ni mi profesor pudo sacar aquello. Entonces yo digo que la ruptura de la aguja se produce cuando se está haciendo la anestesia del nervio dentario inferior.
Los factores son posición incorrecta del paciente y del operador. Y la aguja ha llegado a la posición más alta, la inserción del pterigoideo externo, pterigoideo interno, y se produce una contracción de los dos músculos y el movimiento intempestivo del paciente. Tratamiento, cirugía maxilofacial. Si se saca, con suerte. ¿Está claro? ¿Está bien? Sí, doctorita, Muy bien. entonces quiere decir que esta ruptura más que todo se produce en el maxilar inferior, en un porcentaje. Sí, señor. La ruptura se puede romper en otros lados, pero la ruptura de la aguja en el maxilar inferior es por la contracción de los músculos pterigoideos, que hemos subido tanto la aguja y los otros factores que hemos mencionado. Si yo no sé palpar los reparos anatómicos, no sé mi posición, no puedo colocar mi dedo y estoy colocando otro lado, claro que se va a romper la aguja. Y la otra condicionante, el otro factor es que nosotros debemos utilizar la aguja extra larga, ¿ya? Bien, el hematoma. ¿Qué es el hematoma? El hematoma es la extravasación de sangre. ¿Qué quiere decir? Que yo he punzado un vaso y ha salido sangre, ¿no es cierto? Es una hemorragia. El hematoma se produce al realizar la anestesia del nervio dentario posterior en el maxilar superior. ¿Se acuerdan que yo les decía que para hacer la anestesia del dentario posterior había en la fosa pterigomaxilar, había elementos anatómicos como ser la arteria maxilar interna y el plexo venoso pterigoideo? Entonces, hemos pinchado a uno de esos dos elementos y se produce una hemorragia interna. Es por eso que cuando estamos haciendo la técnica de la anestesia, nosotros debemos aspirar. Y cuando hemos visto en la parte posterior de la jeringa que ha salido sangre, quiere decir que a uno de esos vasos hemos pinchado. Automáticamente se va a producir un dolor y va a aumentar de volumen porque se va a producir una hemorragia interna. Va a haber dolor en la sintomatología y el paciente no va a poder abrir la boca y se va a producir un trismus. Pero si yo quisiera, y digo, no, antes de que se hinche más, antes de que pase nada, yo haré y le volveré a poner la anestesia. Cuando nosotros hemos aspirado el líquido anestésico, hemos aspirado y ha ingresado por la parte de la gomita del anestubo, ha ingresado sangre, la anestesia tiene un vasoconstrictor que es la adrenalina. E inmediatamente empiezan a formarse microcoágulos, porque se produce una coagulación por efecto de la adrenalina. ¿Qué pasa si yo saco y vuelvo a poner con la misma aguja, con el mismo anestubo y ya sé que ahí adentro, en esa fosa pterigomaxilar, hay hemorragia? Vuelvo a aspirar. ¿Qué puedo aspirar? Esa sangre que está saliendo de los vasos, o puedo volver a ingresar a un vaso, a cualquiera de esos dos elementos anatómicos. Pero no le hago caso y agarro y empiezo a colocar y le infiltro. Le pongo el dentario posterior. Inmediatamente yo puedo producir una embolia, porque ese microcoágulo puede ir a cualquier parte del cerebro y se puede producir una embolia y la muerte del paciente. Entonces, ¿qué acción debo tomar? Sacar y decirle, disculpe, no voy a hacer ningún tratamiento. ¿Por qué?
porque ha habido este accidente y no hay mucho dolor y usted no va a poder abrir la boca y allá adentro hay un sangrado porque hay un vaso muy grande que no lo puedo adivinar y es preferible que todo baje y después hacemos el procedimiento cuando todo se haya solucionado. ¿Qué factores van a influir aquí? Otra vez, posición paciente-operador, el diagnóstico, obviamente, los reparos anatómicos y la aspiración que nosotros debemos tener. Hasta ahí es un accidente inmediato. Hay un aumento de volumen, hay dolor, y aparte de eso, los días posteriores van a cambiar de dolor. El paciente no va a poder abrir la boca, va a haber dolor, va a haber trismus. ¿Ya? Hasta ahí es el primer accidente inmediato. ¿Qué complicación podemos tener ahora del hematoma? Si hay un factor que yo debo tener en cuenta y eso ya ni siquiera lo debería mencionar, es decir, el manejo de la cadena aséptica. Si yo no he desinfectado mi instrumental, no he hecho la desinfección, la asepsia, antisepsia, extra, intraoral del paciente, en el momento en que yo estoy colocando la aguja, estoy traspasando microorganismos a planos más profundos. Entonces, ¿qué va a pasar? Se ha producido el hematoma, mi complicación inmediata va a producirse con una infección de ese hematoma. Y se va a hacer un absceso. Y ese absceso, ¿cómo tengo que hacer? Lo tengo que drenar, que vamos a hablar después cómo vamos a drenar. Tengo que hacer una incisión, tengo que sacar el exudado purulento, tengo que dar antibióticos, tengo que dar un montón de cosas. Pero para prevenir esta infección, ya cometí la barbaridad de no hacer la cadena aséptica. Debería yo mínimamente hacer un tratamiento preventivo. Primero le tengo que dar a mi paciente, le tengo que dar analgésico. Le tengo que dar antibiótico. Y le tengo que dar relajante muscular. ¿Para qué? Para que ese hematoma, ese aumento de volumen, vaya disminuyendo poco a poco. Pero no le voy a dar ese día antiinflamatorio, porque el antiinflamatorio va a impedir de que se formen las prostaglandinas. ¿Y quiénes son las prostaglandinas? Son aquellas las que van a producir, van a favorecer la coagulación. Y si yo tengo una hemorragia interna, porque he pinchado, puede ser la maxilar interna, puede ser el plexo venoso pterigoideo, se va a producir una hemorragia interna. Y si le estoy dando el antiinflamatorio, va a decir, ay, no, que baje el aumento de volumen, va a bajar nomás, se va a deshinchar, va a estar bien. ¿Qué va a hacer? Va a impedir de que se forme la coagulación y va a seguir más el sangrado. Entonces, cuando hay este hematoma, cuando hay sangrado, no se debe recetar ningún antiinflamatorio, ni corticoide, ni no corticoide. Solamente se da analgésico, antibiótico. Al día siguiente se valora al paciente, hay que ver, de repente ahí sí le podría dar un antiinflamatorio, tendría que ver, obviamente que tendría que hacer un examen de laboratorio para saber el tiempo de coagulación y de sangría y glicemia del paciente. Porque no vaya a ser a que sea un paciente diabético, no vaya a ser a que este paciente tenga problemas de coagulación, no vaya a ser que tenga problemas de plaquetas, ¿no? Y se convierta en un absceso, en un terrible problema. Entonces, la conducta que nosotros deberíamos hacer antes de toda intervención
deberíamos trabajar así. Por muy simple que fuese la exodoncia, el paciente debería entrar con su examen de laboratorio. Imagínense ese requisito. ¿Ustedes creen que todos los pacientes van a gastar su examen de laboratorio? ¿El alumno creen que va a gastar su laboratorio? A veces yo cuando veo el diagnóstico les digo, ¿quieres que opere? Me das todo esto. Si no, no opero. Punto. Así se cae el cielo. Así el paciente se muera de dolor. No opero. Pero sin embargo, hay algunos de sus compañeros, generalmente los compañeros que están en el consejo, sus representantes, etcétera, ¿no? Ojalá que me escuchara un representante. Dicen, no, nuestros compañeros gastan mucha plata, pucha, le hacen gastar plata al paciente. ¿Cuál es mejor? ¿Que gaste un poco de dinero, ya que se embarquen en un problema terrible que no van a poder salir? Y en vez de que les cueste 80 bolivianos un laboratorio, 100 bolivianos un laboratorio, ustedes se banquen más de $10,000 o se entren a la cárcel y no puedan solucionar y después venga otro paciente, le solucione o su paciente se muera. Entonces aquí no se trata, chicos, de decir no hay. Para mí no hay consideración en ese tipo de cosas al paciente. Al paciente le puedo considerar muchos aspectos en la parte humana, pero yo no considero cuando tengo tratamiento y veo los riesgos. Soy muy vertical. Y gracias a Dios, a eso nunca he tenido problemas. Gracias a Dios. Entonces, el hematoma es un tratamiento terrible que ustedes, ¿cuándo se va a producir? Aumentando a los otros factores, que son diagnóstico, posición, paciente, operador, etcétera, cuando nosotros estamos haciendo la anestesia al nervio dentario posterior. Y peor todavía, si nosotros hemos colocado ese tubo anestésico, nos tacañitos somos, ¿no ve? Y colocamos la anestesia con más su sangrecita, podemos entrar a un vaso y vamos a producir una embolia o la muerte del paciente. O le dejamos paralítico para toda la vida. Entonces, nada, eso se bota, se cambia, pero ¿creen ustedes por ventura, con ese dolor, con ese aumento de volumen, con ese trismus van a poder entrar? Ni llorando. Y ese hematoma va a tratar de solucionarse más o menos en unos 15, 20 días o más. Y recién van a empezar a trabajar con su paciente. Y por ahí veremos si su paciente vuelve también, ¿no? Porque dirá, pues es incapaz de las cosas que me ha hecho. Es un acto. No somos supermanes para ver dónde están exactamente esos vasos, pero anatómicamente deberíamos estudiar y saber el trayecto, ¿no es cierto?, de qué elementos anatómicos están por ahí mínimamente. Entonces, si se infecta, ya saben que hay que drenar el absceso, hay que tratar como cualquier absceso. Ojalá que sería solamente absceso, porque ustedes ya saben que eso está en relación con cuello, o sea que es grave. La parálisis facial. ¿Qué pasa con la parálisis facial? Cuando nosotros hemos ingresado, aparte del diagnóstico, aparte de lo que seguimos aumentando, la parálisis facial, se produce por un pellizcamiento del nervio. ¿Y dónde voy a hacer la parálisis facial? Primero, ¿se acuerdan que les dije que cuando estamos haciendo la anestesia del nervio dentario inferior y yo no he chocado la aguja con la rama? Y les he hablado también, les he dicho, para que yo haga una técnica indirecta, primero me voy a ir paralelita, después y voy a volcar la aguja. ¿Se acuerdan? Y les he dicho que me puedo ir a la glándula parótida. Entonces me he ido al realizar la anestesia del nervio dentario inferior, me he ido a una zona muy posterior
casi al ángulo de la mandíbula y he tocado la parótida. Simplemente la he tocado, la he rozado. Y esa parálisis se llama la parálisis de Bell. B-E-L-L. Bell. Inmediatamente, ¿por qué? Porque la parótida está inervada por el nervio facial. Y el nervio facial es un nervio extremadamente sensitivo. Entonces, ¿qué va a pasar ese rato con el paciente? Ese instante es un accidente inmediato. Va a tener diplopia, que quiere decir va a ver el doble. Va a tener exoftalmia, que sí parece que los ojos se quieren salir del globo ocular. Luego hay una caída del párpado inferior, caída del párpado superior, caída del labio inferior, la boca se le pone a un lado. Es una sensación terrible. Yo creo que si el paciente se viese en el espejo, yo creo que ese ratito nos pone un tiro, ¿no es cierto? Es una sensación terrible. Entonces, esta parálisis de Bell o parálisis facial, la parálisis facial, porque vamos a ver después otro tipo de parálisis facial también, se produce cuando se ha realizado una anestesia del dentario inferior y se llega a la parótida. ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Cómo debemos tratar? Debemos tratar, lo primero, cubrir el ojo. Agarramos un apósito de gasa y le tapamos. Antes de que el paciente diga, señor, ha ocurrido un accidente, por favor, perdone, disculpe, me arrodillo, no sé qué le dirán, no sé. Luego, le vamos a dar a ese paciente una medicación para que se duerma. Un hipnótico sedante. Y le decimos, ¿sabe qué, señor? Usted o con su pariente, qué sé yo, usted vaya, se duerme y duerma en un cuarto oscuro. Le estamos dando ese hipnótico con un relajante muscular para que se duerma en un cuarto oscuro. Esta parálisis va a doler o va a durar mientras dure el efecto de la anestesia. Si la anestesia dura 3 horas, la parálisis va a durar 3 horas. Si dura 4 horas, el paciente va a estar con 4 horas. Esta parálisis es reversible, quiere decir que vuelve a la normalidad. Pero ¿cuáles han sido, aparte de eso, los factores para que se produzcan? El diagnóstico, posición, paciente, operador, reparos anatómicos, etcétera, etcétera, etcétera. Y que se produce cuando hemos hecho la anestesia al dentario inferior y hemos llegado a la parótida. Tratamiento, cubrir la cara con un apósito, dar relajantes musculares, hipnóticos para que duerma el paciente y hasta que recupera. La infección o inyección de soluciones anestésicas. ¿Qué quiere decir? Que yo he introducido las anestesias a regiones, por ejemplo, a la nariz. Y no he tenido mi diagnóstico, no tengo mi radiografía, porque no, yo soy capa, ¿no? La doctora Ferrufino es capísima, ¿no? Y como es capísima, la doctora Ferrufino no trabaja sin radiografías. Grande error. Porque no sé cuál es la longitud coronoradicular. Y yo ingresé al hacer la anestesia de un incisivo central y me entré a fosas nasales. Como me entré a fosas nasales, he agarrado y he producido una hemorragia en fosas nasales. A esa hemorragia de fosas nasales se llama epistaxis. Epistaxis.
¿Qué le voy a decir? ¿Sabes qué? Es que tú te has movido, pues, ¿para qué te has movido? Me has hecho hacerte a pinchar a otro lado, me ha entrado a tu nariz, le voy a decir. ¿Ah? ¿Cómo voy a solucionar? Colocando, haciendo un tapón, coloco el tapón en la fosa nasal, sé cuánto es el tiempo de coagulación, cuánto es el tiempo de sangría, verifico, retiro el tapón. ¿Y será que otra vez voy a hacer la exodoncia? No creo, ¿no es cierto? Entonces, es una de las causas que cuando nosotros estamos hablando de posición, paciente operador, de diagnóstico, y se produce esta epistaxis cuando entramos al piso de fosas nasales. ¿Ya? Yo puedo ingresar a piso de boca, puedo ingresar hasta el cuello. Ahí sí que ni cuenten la historia, porque en piso de boca hay glándulas salivales importantes. O me puedo entrar como otros profesionales jóvenes dicen, ¿no? Oh, yo voy a hacer una anestesia infraorbitaria. Y se entran a través del infraorbitario a piso de órbita. ¿Se dan cuenta de lo que es ingresar a piso de órbita? Producir una hemorragia en piso de órbita, una parálisis de piso de órbita. Terrible. ¿Qué pasó ahí? Diagnóstico incorrecto, posiciones. Si yo me quiero hacer la capa, pues me haré la capa, no sé, con los riesgos que ameritan, ¿no es cierto? Pero si no conozco, voy a hacer cualquier barbaridad. Entonces, yo con estas inyecciones a soluciones anestésicas a algunos órganos vecinos me puedo entrar a cualquier parte. ¿Y dónde se entran más con frecuencia? A la nariz. Se pueden entrar cerca del seno maxilar porque a veces hay piezas dentarias que se llaman las piezas antrales, que empezamos por los premolares, la raíz mesiovestibular del primer molar, y les decía que también a veces existen las celdillas posteriores del seno maxilar que están por el primero, segundo y tercer molar. Hasta este lado hay comunicación con el seno maxilar. Pero como no sé hacer una anestesia de complemento lingual cuando estoy haciendo una anestesia infiltrativa, que me han dicho que para hacer la anestesia infiltrativa en el incisivo central, lateral y canino, la aguja va al fondo del surco siguiendo el eje longitudinal del diente. Y mi complemento es tomando como punto de referencia piso de boca, el margen libre de la encía y al medio. Pero como a mí no me da la G de hacer eso, porque bueno, yo soy rebelde, y agarro y le pongo al piso de boca, veré pues, las cosas que dónde me estoy ingresando y van a ver qué cosas pueden tener. Lo primero que van a tener unos hematomas, unos equimosis terribles, y cuando yo les esté hablando de abscesos van a ver las barbaridades que se pueden hacer con los abscesos. Y eso se puede producir un absceso, se puede producir una isquemia, pueden bloquear la arteria renina, pueden hacer barbaridades. Entonces, lo que nosotros nada más tenemos que hacer, lo que dice la norma, es decir, usted debe ponerse en posición, debe hacer la aguja así, debe ir de este lado, debe hacer esto. Y lo que yo les estoy enseñando es lo correcto. No les estoy enseñando ninguna maña porque no tengo yo ningún derecho, ni jamás he hecho yo en mi vida una maña, porque sé que me va a ir mal. O sea, lo que yo les estoy enseñando es la parte correcta. Cuando ustedes vayan a hacer su año de provincia, los dentistas provinciales son unos mañudos de porquería, perdonen la expresión. ¿Por qué? Porque dicen, no, hazle nomás así, no te va a pasar nada, que yo he ido a un curso. No, señor, que vengan ahí, hablen conmigo los capos que hacen el curso. Que vengan los capos que hacen sus cursos, que vienen y ustedes como chorlitos caen, dicen, ay, nos van a enseñar la técnica de la anestesia, el tercer molar retenido, y se van a pagar $100, $200 de cursos estúpidos, cuando tienen toda la bibliografía, toda la enseñanza de sus docentes, especialmente con mis alumnos. Yo no les corto nada, no soy egoísta.
entonces les va a pasar serias cosas. Bien, tenemos ahora yo no estoy diciendo accidentes, estoy diciendo complicaciones mediatas. ¿Qué quiere decir? Antes de aquí que no está en un accidente inmediato, se puede producir, a ver, ¿qué cosa? Con la anestesia del spray se producen el vómito en niños. Si yo agarro a mi niño, no te va a doler nada, y agarro y le rocío con el spray, lógico que voy a ir al paladar blando y le voy a hacer que produzca el vómito y el niño me va a vomitar en toda la escupidera, ¿no? Entonces es un accidente inmediato producido por la anestesia